Hola, buenos días hermanos. Hoy en el Día del Señor, día 17, seguimos confinados, pero gracias a Dios, el Señor nos está guardando y a pesar de la situación está mejorando. Las autoridades sanitarias avisan de que quizá en unas semanas ya podamos reunirnos en la iglesia como quisiéramos todos. Pero bueno, también en la distancia el Señor ve nuestro corazón y sabe que queremos estar cerca de Él como iglesia también. En esta mañana quería compartir con ustedes sobre un texto, sobre una parábola de nuestro Señor Jesucristo, la parábola de los labradores malvados. Pero yo le he cambiado el título. Yo le he puesto los ocupas de la viña, porque eso es lo que fueron, y eso es lo que son muchos, ocupas de la viña. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 12, del 1 al 12. Y antes de nada, quisiera que hagamos una breve oración, ¿no? Dando gracias a Dios porque nos ha guardado a nosotros, a nuestras familias, a casi todos por lo que sé, a pesar de los achaques que hayamos podido tener, pero Señor creo que ha guardado la iglesia y damos gracias al Señor por ello. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor en Marcos 12, comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decían contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Hasta aquí la palabra del Señor. Jesucristo usa esta parábola como un ejemplo de la dureza del corazón de su pueblo y de cómo habían desconectado con Dios. De cierta manera les habla de esta situación porque la quiere usar como un espejo en la que ellos se vean, se reflejen de lo que estaba pasando. Eran unas palabras muy claras. El Señor usa esta situación porque podían entenderlo claramente, porque era algo que vivían, era una situación que sucedía. Además, lo presenta porque de alguna manera también reflejaba la situación de aquel momento, en la que había una situación parecida a la que puede haber hoy. Había tensión social, angustia por lo que sucedería, el pueblo judío estaba a punto de desintegrarse, de desaparecer como tal, el imperio romano los sojuzgaba, los oprimía, había enfermedades, dificultades económicas, realmente era una situación de tensión, de conflicto, de problemas y de hecho ellos estaban continuamente quejándose, con razón muchas veces, y había un problema de tensión y acabaría mal. Acabaría que 33 años después, o sobre 30 años después de que nuestro Señor Jesucristo partiera y estuviese y está sentado a la diestra de Dios, Roma destruyó Jerusalén. Dispersó el pueblo y ya la nación judía ya no fue más. Se esparcieron por toda Europa y Dios probablemente lo aprovechó, ¿no? Porque el problema, y que Dios se lo había recriminado durante siglos, el problema de los judíos es que había pasado de ser
una relación directa y personal con Dios. Esa era el deseo del Señor, de Dios, que su pueblo, el que había elegido, tuviera una relación directa con Él. Y había pasado de ser esto, una relación directa con Dios, lo habían convertido en una religión. Y una religión que además acabaría interponiéndose entre Dios y su pueblo. Mi propósito en esta mañana, amigos, compañeros, es que quisiera que juntos avanzáramos en lo que el Señor quiso mostrarles y quiere mostrarnos también hoy a nosotros. Quería mostrarles el Señor a todos los que le estaban escuchando que habían desplazado al Señor del centro de su vida y se habían apoderado de la viña. De ahí que haya titulado la palabra que comparto con ustedes, los ocupas de la viña. Habían desplazado al Señor de la viña y se la querían hacer suya. Y de cómo habían pasado de herederos, que en cierta manera eran herederos, Dios los había hecho herederos, habían pasado a inquilinos infieles. Les explico lo de herederos y entenderán por qué. Cuando estaba meditando y estudiando esta palabra, me vinieron a la mente unos versículos que están en Génesis, y entenderán el porqué, lo de herederos y inquilinos. En Génesis 2, el versículo 7, que nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Los hijos reciben como herencia la propiedad. Todos aquellos que tienen alguna propiedad, un inmueble o lo que fuere, lo transmiten a sus herederos, ¿no? Hay que no tienen nada que heredar, aunque quizá hereden, que es mucho mejor, valores y principios, pero si hay bienes materiales, el padre los hereda, su mayor anhelo y satisfacción es heredarlo a sus hijos. Y el padre, cuando heredamos, cuando testamos, el que testa, el que cede esto a sus herederos, lo que desea es que disfruten de la herencia, la multipliquen si cabe, la conserven, pero no tiene ningún precio. Y en todo caso, si habría que hablar de un precio, es el precio que Dios pedía a Adán y Eva, les pidió fidelidad y obediencia. Me explico. Como les decía, en el capítulo 2, el 7 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sigo en el 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el 15, pienso que es capital en esa idea. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Jehová cedía en herencia lo que él había creado a Adán y Eva, a su creación perfecta. Él quería que lo fuera y que disfrutara de los bienes. Y dice la segunda parte del versículo: y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Esa era la única obligación que tenían con ese regalo, con esa herencia: fidelidad y obediencia, guardarlo, protegerlo. El Señor quiso ser muy claro y nuestro Señor Jesucristo utilizó un texto que conocía muy bien, Isaías. En Isaías también el Padre cita muy parecido una situación de una viña, de alguien que había trabajado en un terreno, lo había preparado para una viña. Y el Señor también veía con dolor cómo esa viña había sido usurpada. 750 años antes había sucedido que Isaías, enviado por Dios Padre a ese pueblo rebelde que le era infiel y que seguía a otros dioses. El texto es muy claro. Marcos y el Señor con toda claridad muestra cómo ese pueblo al que él había llegado para salvarlo le daba la espalda
y seguía con la misma actitud de antes. El versículo 1 ya lo dice: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue lejos. La viña, en la Biblia, cuando nos habla de viña, hay una viña evidentemente, pero se refiere a una finca, en general, era una finca en la que se había trabajado mucho, se había cercado, que tenía un huerto. La viña no solo producían normalmente la vid, la uva, sino que también tenía un huerto en el que se producían legumbres o se producían los productos de aquella zona. Además, se edificaba una casa en el centro de ese terreno o en el lugar más alto, una casa o una edificación que servía de casa para los labradores que viviesen en esta finca, también para almacenar los productos que se iban cosechando, y el lagar para producir el vino. Y a la vez tenía una altura de unos 5 o 6 metros para poder otear y vigilar la finca por si había ladrones o la querían asaltar, y le servía un poco de refugio, de torre, y se le llamaba una torre porque realmente tenía una forma de torre. Eso era la viña, era un lugar preciado y un lugar del que se obtenía beneficio. Muchas veces lo que hacía el dueño de esa finca, fuera suya o la hubiese trabajado él, lo que hacía era alquilarla. Él se iba afuera, al extranjero o lo que fuere, pero la alquilaba a unos labradores, a cambio, evidentemente, de un alquiler, ¿no?, de un beneficio. En esa época de tensión e injusticia social, esto creaba muchos conflictos. Y el inquilino muchas veces no respetaba el acuerdo con el propietario. El Señor, imagino que captan la idea, ¿no? Es algo tan claro, les estaba señalando a ellos mismos. La viña, lo que representaba su fe, ellos, lo que el Señor les había tocado para que le adoraran y le sirvieran, llegaron a querer quedarse con la viña y ser los propietarios de la viña. Nos dice el segundo: y a su tiempo envió el propietario de la viña, que había alquilado la viña a esos labradores, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña, que era lo justo. El propietario la alquilaba a veces por una cantidad de dinero o a veces por parte de dinero y parte fruto, ¿no? Y eso creaba muchos conflictos, porque los inquilinos podían ser desleales y no querer pagar o no pagar lo suficiente o empezar a incumplir el acuerdo, ¿no? Muchas veces, algunos quizá hemos cometido el error de tener un compromiso y no cumplirlo, en parte o en todo. Y con Dios muchas veces sucede esto. Y Jesucristo se estaba dando cuenta de que ese pueblo, el pueblo que Él junto al Padre habían elegido, les era infiel. Y cuántas veces los profetas enviados por el Padre para exhortar al pueblo, para advertirle, para guiarle, no habían sido escuchados. Y muchas veces no tan siquiera no habían sido escuchados y menospreciados, sino maltratados y muertos. Mas ellos, sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Qué terrible, ¿verdad? Pensar cuántas veces hacemos oídos sordos a lo que nos dice la palabra, a lo que nos dice un hermano que nos pueda aconsejar, que nos pueda guiar. Pero sobre todo, en ese texto, los que realmente entendían lo que estaba diciendo el Señor eran los escribas y los fariseos, conocedores profundamente de la palabra, como lo era nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos que Él, como todo judío varón, a partir de los 12 años, había sido formado en la palabra y tenía un conocimiento amplio de la palabra. Ellos, quizá los que estaban escuchando, no todos entendieron lo que el Señor estaba diciendo, pero los escribas y los fariseos no solo la entendieron, sino que además sí entendieron que iba contra ellos. Porque ellos eran los que habían convertido esa relación directa con Dios Padre que Él deseaba, que la habían convertido en una religión. Pero quizá no captaron la profecía de nuestro Señor Jesucristo, que encierra, en la que en los últimos versículos Él dice: ¿qué harán
¿Qué harán con el Señor de la viña? Anticipando lo que le pasaría, anticipando lo que él estaba dispuesto a hacer, que era dar su vida para nuestra salvación. Desde que Dios los eligió como pueblo y prometió una tierra, hizo un pacto con ellos. Pero una y otra vez le habían fallado. Y caían, se levantaban, pero Dios en su misericordia no cejaría en su empeño. Dios sabe todas las cosas, es pues poseedor de todo, conocedor de todos los tiempos, y sabía lo que sucedería. Y ese pueblo rebelde, al que una y otra vez el Señor exhortaba, guiaba, a veces castigaba, ese pueblo rebelde al Señor que nunca cejaba en llegar a lo que Él les había prometido y cumpliría, pasara lo que pasara. Los inquilinos no eran capaces de respetar el acuerdo y se apoderaron de la viña. Y quiso mostrarles cómo el amor del Padre estaba dispuesto incluso a ofrecer a su Hijo amado. Ahí adquiere todo su significado la parábola, porque es el mismo Señor Jesucristo el que no va a dudar en dar su vida para salvarlos, para que realmente su sangre pagara el precio del pecado. El 6 lo dice: por último, teniendo aún un hijo suyo amado, seguimos hablando del dueño de la viña, habían desechado a los siervos que él había enviado, habían matado a algunos, habían apedreado a otros, y entonces el dueño pensó: a mi hijo no le harán mal. Y le envió también a ellos diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Pero no tendrían respeto de su hijo, porque unos por unos intereses, otros por otros, acabarían con él. Jesucristo estaba dispuesto, era el precio que él estaba dispuesto a pagar, y lo iba a hacer. Y el Padre no dudó en entregar a su Hijo amado, al que era el dueño legítimo de la viña. ¿Estaban entendiendo lo que estaba pasando? ¿Estaban entendiendo lo que Jesús les decía? Era muy claro, fácil de entender, y más un texto que de alguna manera ellos lo reconocían, la idea, la intención, la situación, ellos entendían muy bien. En Josué vemos cómo también cuando Josué está a punto de entrar en la tierra prometida, a la que tenía que ser Moisés, pero Moisés por desobediencia no tuvo ese privilegio, y le siguió Josué, y Josué entró. El pueblo siempre fue rebelde, y la obediencia le costó la esclavitud y vagar por el desierto tantos años. Pero Dios es fiel, y aún así les ofrecía una heredad. Esa tierra prometida que había dicho que les daría estaba llegando, y iba a llegar. El otro punto, yo he empezado hablándoles de que en vez de herederos, que habíamos sido, en principio de la creación, pasamos a ser inquilinos. Había un precio que pagar, había que ser obedientes y ser fieles al Señor. Y la herencia, pero como decía, se perdió. Porque el Padre puede desheredar. De la misma manera que tiene la potestad de testar a quien quiere, normalmente a sus hijos, el Padre puede desheredar. Y puede cambiar la herencia, y puede cambiar a los herederos. Puede añadir unos, quitar otros o mantenerlos. Pero la herencia, porque el Señor veía que el hombre no era capaz por sí mismo de mantenerse fiel y adorar al Señor y no ser rebelde, la herencia sería espiritual. Sería además una herencia eterna e imperecedera. Y además, como el viejo pacto, el hombre no era capaz de respetarlo y lo incumplía una y otra vez, el Señor estaba dispuesto a ofrecerles un nuevo pacto. Pero además, los judíos serían excluidos de esa herencia, pero no totalmente. Se excluía a su pueblo, pero aún así tendrían posibilidad de ser parte de ese nuevo pacto si aceptaban a su Hijo como Señor. Porque en este nuevo pacto la única condición era aceptar al Señor Jesucristo como Salvador. Recibirle en fe,
pedirle perdón por nuestros pecados y aceptarle como Salvador. Así de simple y así de sencillo, a un alto coste por la parte de la otra. O sea, el pacto para nosotros era muy sencillo, es muy sencillo, pero al Señor le costó la vida de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y era un pacto que además ya no sería exclusivo de ser de un pueblo. Era un pacto que no tenía ninguna condición, ni de raza, ni de religión, ni de color, ni de fe, ni de condición. Era un pacto abierto a cualquier hombre o mujer que recibiera a nuestro Señor Jesucristo. Muchos creyentes hoy, hermanos, seamos realistas, algunos podemos parecernos incluso a los labradores malvados. Recibimos la salvación, recibimos esta herencia maravillosa que no merecemos, y llegamos a expulsar al dador de sus vidas. Cuando recibimos al Señor, muchos quizá somos cambiados, transformados, nacemos de nuevo, literalmente incluso nuestra vida cambia, se transforma, recibimos bendición, y llega un momento quizá que olvidamos esa bendición. Y puede llegar a un momento, es paradójico, suena extraño, pero piénsenlo, que incluso llega un momento que podemos decir, bueno, Señor, ya no te necesito tanto, yo ya me espabilo y me arreglo solo y no te necesito. Ya queremos ser independientes, queremos no depender de la mano de Dios, no estar bajo su espíritu, no queremos que un mallorquín diría, no vull que em facis contes, ya no quiero estar pendiente, ¿no? Pueden ser ese deseo, el deseo del ser humano, del hombre, de no dejarse guiar por aquel que puede hacerlo, que es el Señor. Llega un momento que no pensamos en el dueño, no pensamos ni en el hermano necesitado, no pensamos en lo que nos puede convenir, en lo que nos puede ser importante. No pensamos en el dueño de la viña, la tomamos y la toman para su beneficio. El Señor Jesucristo se estaba refiriendo a esto, por eso los escribas y los fariseos estaban escuchando con furor y enfadados, porque se daban cuenta a qué se estaba refiriendo el Señor. Llega un momento que los responsables de guiar a su pueblo en lo espiritual se habían apoderado de ese pueblo para beneficio suyo. Hoy en día también el cristiano actual quiere sustituir a Jesucristo muchas veces. También. Es el legítimo heredero. Nosotros solamente somos siervos que disfrutamos de la viña. Y esta viña que ha costado tanto, esta salvación que costó el precio de su vida a nuestro Señor Jesucristo, Dios, Él fue capaz de entregarlo. Pero el Señor es el centro de la viña, nuestro Señor Jesucristo. Y debemos tenerlo siempre presente. Nosotros solamente estamos podemos servirle, podemos ser parte de esa misión que el Señor encomendó a su iglesia. Que esa misión es para servirle a Él, es para que nosotros seamos instrumento en sus manos. Hay momentos en los que pareciera que Dios guarda silencio. Muchas veces oímos discusiones y parece que Dios no dice nada, parece que Dios no habla. Evidentemente, Dios no habla con el que no le quiere escuchar, con el que no tiene su espíritu abierto. Con ese sí que habla, y lo hace muchas veces. Porque Dios no discute con aquel que hace oídos sordos. No discute con el que esgrime la ciencia para negarle las teorías de la creación espontánea, tantas cosas. El Señor no entra ahí, y es tonto que entremos en estas cuestiones. Porque lo que quiere el Señor es que le escuchemos a Él. Lo que quiere el Señor es una relación directa con Él, una relación personal, sin intermediarios, sin frenos, sin barreras, sin condiciones. Jesucristo derramó su Espíritu Santo para todos aquellos que le hemos recibido y que podamos seguir oyéndole. Y lo hacemos si queremos escucharle, porque el Señor nos sigue hablando alto y claro. El Señor no guarda silencio, el Señor sigue hablándonos a través de su palabra, a través de sus parábolas, a través de su Espíritu Santo.
De ahí que el Señor hiciera un nuevo contrato, un contrato que ya no tendría los problemas con los que hubo anteriormente, con el otro contrato, con el antiguo pacto. Ese nuevo pacto o nuevo contrato encerraría lleno de gracia y al alcance de cualquiera. Todo el ministerio de Jesús, su breve ministerio de apenas 3 años y medio, fue llevar a ese pueblo y todo aquel que le aceptara de nuevo al Padre. Ese pueblo que se había descarriado, que era infiel, como somos nosotros muchas veces, ese pueblo, Dios envió a su Hijo para que lo rescatara de la esclavitud, en el pecado que vivía, lo rescatara y llevarle otra vez al Padre. Y el Señor Jesucristo no solamente nos salvó, nos perdonó y nos ha transformado, sino que además ya ahora lo hace como hijos y además como hermanos, para reconciliarnos con el Padre. Ese era el proceso. Jesucristo adoptó el espíritu de Isaías a su momento. Les mostró que lo que habían hecho sus abuelos, sus antepasados, los antiguos, ellos lo seguían haciendo. Y seguían apartando a Dios del centro de sus vidas. Parecía que le adorasen, pero era una adoración vana muchas veces. Era una adoración que estaba controlada por aquellos que querían detentar el poder, porque seguían siendo duros de corazón y se negaban a obedecer a la voluntad del Padre. De muchas maneras, hoy también podemos maltratar a los enviados. No seguir la palabra predicada, no seguir los consejos que nos pueda dar un hermano, un obrero, algún anciano, no seguir un hermano, cualquier hermano, no hace falta ser siervo, cualquier hermano que realmente nos pueda dar un consejo lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, una palabra de apoyo, de reflexión, una palabra incluso de exhortación si es necesario. Cualquiera puede hacerlo y todos tenemos que aceptarlo. Y todos son dignos de hablarnos, todos. No hay clases. Muchas veces pensamos que aquel que ha llegado recientemente no tiene ninguna capacidad de decirnos nada o de hablar o de expresar lo que el Señor le muestra. Tenemos que animarlo a hacerlo, porque todos, esa relación que Dios ha abierto directa está al alcance de todos. Muchos nos dejamos o se dejan deslumbrar por corrientes, por modas espirituales, por ministerios glamurosos que lo que hacen es mostrar teorías extrañas o atajos para llegar a Dios, o maneras de ser bendecidos de manera extraordinaria y que no está en la voluntad de Dios. Jesucristo les está preparando para un nuevo contrato. No se están dando cuenta, pero todo su ministerio fue para llevarles a reflexionar y a verse en un espejo, como les decía yo, para que se dieran cuenta de cuál era su comportamiento, de cuál era su situación, de cómo habían expulsado a Dios, al amo de la viña, y ellos se habían apoderado de ellos. Sobre todo las autoridades, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, todos los príncipes de la iglesia que se habían apoderado de la iglesia en su beneficio. Yo en esta mañana quisiera acabar con estos versículos también del capítulo 12, en los que Jesucristo alude a los escribas y los fariseos. Porque de una manera clara, ellos, como les decía, se habían dado cuenta de que iba dirigida a ellos. Y en el capítulo 12 también, los versículos 29 y 30, los escribas de los fariseos se le acercan al final del capítulo, después de dos enseñanzas más de nuestro Señor Jesucristo, y acercándose a uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. De qué manera tan sencilla el Señor Jesucristo les resumía a los escribas y los fariseos, que habían llenado de normas, de condiciones, de situaciones que nadie podía cumplir. Habían puesto cargas tan grandes sobre el pueblo que en vez de ser una bendición, lo habían convertido en una maldición. El poder llegar a Dios les resultaba imposible con todo lo que ellos habían creado. Y algunos que le estaban escuchando, como les decía, quisieron probarlo. El Señor quiso romper todo eso, quiso quitar todo eso, y que a partir de ese momento, por gracia, fuéramos salvos y pudiéramos tener ese contacto directo con el Señor. Y nosotros hoy también, y con esas palabras acabo, debemos ese regalo maravilloso, mantener ese testamento y ese legado como hijos, y lo tenemos que hacer siendo fieles y cuidando de su heredad, cuidando de su evangelio, de la pureza de su palabra y de su cuerpo, que es la Iglesia. Y quisiera acabar con una oración, hermanos, para que el Señor nos ayude y su Espíritu Santo nos ayude a mantener claro esa verdad que el Señor ha establecido y esa relación directa entre nosotros y el Señor, en obediencia y en fidelidad. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que estés con nosotros, que nos ayudes, que no permitas que nada se interponga, Señor, ni modas, ni influencias, ni crisis, ni situaciones, que te podamos ser fieles, Señor. Te damos gracias porque has estado con nosotros. Te pedimos por todos los hermanos, Señor, que están en situación, en enfermedad, en crisis, para que tú les ayudes, les bendigas y les guardes. Y te pedimos también, Señor, para que después de este tiempo, Señor, de esta situación que estamos seguros que acabará, tú bendigas a tu Iglesia, Señor, y tú levantes hombres y mujeres que te sigan, que te obedezcan y que te acepten como Dios y como Salvador. Que el Señor les bendiga y que pasen un buen domingo.